La palabra para hoy la encontramos en Efesios capítulo 1, versículo 3 y 4. Pero antes de leer el texto, y de hecho es la palabra de hoy, el tema de hoy es ¿para qué fuimos salvados por Dios? Y es una pregunta tan relevante en la vida del creyente porque aún en nuestros tiempos hay tantos creyentes que al momento de que cualquiera le haga esta pregunta, no tienen una respuesta. Pueden tener muchas respuestas diferentes. Bueno, para congregarme, bueno, para tantas cosas, bueno, para ir al cielo. En fin, hay mucha respuesta. Y como creyentes debemos tener el verdadero conocimiento del por qué. O sea, ¿para qué fuimos nosotros hechos salvos? ¿Por qué Dios rompió, nuestro Señor Jesucristo rompió esa pared que nos limitaba para poder llegar delante de Dios? ¿Por qué Jesucristo en el momento de la cruz, de que murió, de que venció la muerte, de que pisó la cabeza de Satanás, el velo se rasgó y nos dio esa entrada? Esa respuesta tan relevante está en este capítulo 1 de la carta del apóstol Pablo a los Efesios, versículo 3 y 4, dice la palabra de Dios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él en amor. He ahí la respuesta. Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo, no porque nosotros tuviéramos algún mérito, no porque fuéramos buenos, no porque nos portamos bien, no porque pues nunca hemos robado, no. La razón por la que Dios desde su plan perfecto, el plan de redención, desde la eternidad, el plan fue para que los salvos, los creyentes en su Hijo, porque nos escogió en Jesucristo, en Él, antes de la fundación del mundo. Ese Él es Jesucristo. O sea, por medio de Jesucristo nos escogió. Es Dios quien nos llama y viene, porque nadie puede llegar al Padre si no es por el Hijo. Y es por medio del Hijo que Dios nos escogió por el sacrificio del Hijo en la cruz del Calvario. ¿Para qué? Para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Para que nos alejemos. ¿Qué significa santo? Aquello que es apartado de lo común, apartado, consagrado para Dios. Esto somos los santos. Eso significa santo. No los santos de imágenes, los santos que no son Dios. Somos los escogidos por Dios que somos santos, apartados por Dios para vivir una vida en santidad, es decir, lejos del pecado. ¿Por qué? Porque sin la santidad, dice la palabra de Dios. En Hebreos, en el capítulo 12, Hebreos 12, versículo 14, dice la palabra de Dios: buscad la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Es decir, alguien que pretenda vivir en la eternidad con Dios no puede pretender vivir en esta tierra donde nos estamos preparando para la venida de Jesucristo, donde esperamos ese día tan anhelado para irnos con nuestro Señor a la eternidad. Entonces, si en esta tierra que es efímera, que en cualquier momento puede venir, que en cualquier momento se destruye, que podemos vivir 100 años, 120 años, 80 años, los que Dios quiera, pero que como creyentes debemos entender que nos estamos preparando en esta tierra, en este cuerpo de pecado,
para estar preparados para ir a la eternidad. ¿Cómo alguien pretende estar en la eternidad con Dios si en esta tierra vive en el pecado, no se aparta del pecado? Es imposible. O sea, es como pedirle a un pez que sea feliz fuera del agua. Seguro que no va a ser feliz. O decirle a una oveja, viva dentro del mar. Es imposible. O sea, no puedes tener esa comodidad. Entonces aquellos que dicen que Él se murió y se fue para el cielo, pero si en esta vida gozaba del pecado, y no que no seamos pecadores, porque seguimos siendo pecadores, pero ya el pecado no domina nuestras vidas. Todos los días estamos buscando esa comunión con Dios, apartándonos de esas cosas que nos separan de Dios. Pero si tu vida aún, tú vives arraigado al pecado, tú tienes que revisar si verdaderamente estás viviendo en santidad, si verdaderamente tú vas o te estás preparado. Si Jesucristo viniera hoy, si tú te murieras hoy, tú puedes decir, yo estoy viviendo en santidad. Recuerda en Isaías 6, la expresión del profeta cuando fue llevado en esa visión al trono de la gloria de nuestro Dios. Cayó como muerto porque dijo, soy hombre de labios inmundo en un pueblo de labios inmundos. Es decir, cuando él vio la gloria de Dios, él dijo, yo debo morir. ¿Por qué? Porque soy un pecador. Sin embargo, Dios mandó a uno de los serafines, tomó un carbón encendido y lo puso en sus labios y le limpió toda inmundicia. Eso mismo fue lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Nos limpió de nuestra inmundicia. La cruz del Calvario fue ese carbón que nos limpió de todos nuestros pecados y nos hizo aceptados delante de Dios. Es decir, que delante de Dios nosotros somos limpios, puros. ¿Por qué? Porque el Hijo pagó el precio. Así que, amado, es importante que reflexionemos. Estamos delante de un Dios, como lo dice Isaías. Santo, santo, santo. ¡Wow! Es el único atributo de Dios que se repite 3 veces en toda la Biblia. Santo, santo, santo. Nunca se dice Dios es amor, amor, amor. Dios es bondad, bondad, bondad. Dios es misericordia, misericordia. Y todos los atributos de Dios, el único atributo de Dios que se repite 3 veces es su santidad. Santo, santo, santo. Entonces, si estamos delante de un Dios 3 veces santo, ¿cómo debemos ser nosotros los que vamos a cohabitar con Dios en el cielo? Los que vamos a estar eternamente y por los siglos adorando a nuestro Dios. Que vamos a estar en ese reino milenial con nuestro Señor Jesucristo. Si aún hay pecado o convivimos con el pecado. Es una hermosa reflexión para que entendamos que fuimos llamados con un propósito. No fuimos llamados por un simple accidente, porque a Dios se le ocurrió de que yo era buena gente. No, porque Él sabe que los verdaderos creyentes están todos los días, odian el pecado, aun cuando pequen, y vamos a esa presencia de Dios. Así que hoy en este día reflexiona si estás viviendo en santidad. Si ese pecado que hoy hiciste contra Dios te remuerde, te redarguye y te dice, Señor, perdóname, y te postras y te humillas, o simplemente abusas de la gracia de Dios. Solo los santos, solo los que viven en santidad verán el rostro de Dios. Solo ellos y nada más que ellos, los que viven en santidad, un día estarán en la eternidad. Así que hoy es un buen día para reflexionar y pedir perdón por tus pecados y empezar a llevar una vida en santidad que agrade a Dios, aunque desagrade al mundo, aunque desagrade a tu familia, aunque desagrade a tu pareja, aunque desagrade a todo el que desagrada. Porque el objetivo único de cada creyente es agradar a Dios. Que tengas un bendecido día y que Dios te bendiga.